bases está publicada. De hecho, ninguna de las bases de datos que vamos a compartir está publicada. Ok, entonces mi recomendación es que una parte de esta base de datos, bueno, esta base de datos usted la puede dividir en varias partes y cada parte la puede publicar en un artículo o en libro. Sí, por supuesto. De hecho, ya estamos todos. Bueno, los que vamos a estar. Vamos a iniciarle entonces para que no suene nada más a plática. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el SPSS? Bueno, es un programa de análisis estadístico que nos permite identificar algunas tendencias o algunas situaciones que tenemos. En este caso, esta base de datos se aplicó precisamente el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia. ¿Cuáles fueron los elementos básicos que se cuestionaron en esta investigación? Fueron indicadores como los que siguen: me gusta mi vida, estoy satisfecho con mi vida es feliz, mi vida es maravillosa, estoy de buenas, soy una persona feliz, mi vida me trae alegría y disfruto de mi vida. Entonces, de manera general, podemos decir que una base de datos en SPS va a tener dos ventanitas. En esta tenemos una que se llama vista de variables, que es la que estamos observando, y de este lado tenemos la vista de datos, donde precisamente podemos observar todos y cada uno de los elementos que nosotros estamos teniendo. Entonces, en este caso, esta base de datos se aplicó a jóvenes estudiantes a partir de considerar que el año pasado la OMS denominó la Semana de la Salud Mental de Prevención al Suicidio, considerando que el encierro nos estaba generando muchas condiciones adversas. Entonces, en esta parte solamente lo que se buscó identificar es el tipo de bienestar que los jóvenes estaban viviendo. Y entonces es una base de datos que se aplica a diferentes instituciones, a instituciones de nivel medio superior y a instituciones de educación superior. Por eso vamos a encontrar jóvenes de 18, 19, 20 y demás cosas. En este sentido, estos son todos los datos que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos siempre cuando nosotros vamos a analizar? Bueno, cuando nosotros vamos a analizar, casi siempre lo primero que queremos identificar es los datos sociodemográficos. ¿Qué son los datos sociodemográficos? Son todas aquellas variables que nos ayuden a determinar ciertas tendencias que puede tener una población. En este caso, están considerados única y exclusivamente la edad, la escolaridad y el género. Las investigaciones previas nos van a decir que tanto hombres como mujeres percibimos de una manera bastante diferente las situaciones. De hecho, a partir de las tendencias de la inteligencia emocional, varias investigaciones nos van planteando y nos van diciendo que hombres y mujeres tenemos elementos diferenciales en cuanto a la inteligencia emocional. Hay resultados que a mí particularmente no me han gustado. ¿Por qué les digo que no me han gustado? Porque se parte del hecho que efectivamente las mujeres tienen menores elementos de inteligencia emocional y estadísticamente sí se comprueba, pero vámonos a ir pasito a pasito en cuanto a por qué consideramos el género. Bueno, pues porque las investigaciones previas nos dicen que efectivamente el ser hombre o el ser mujer, no solamente en la cuestión biológica, sino más bien en la asignación de los roles, en las cosas que nos corresponde, entendemos de una manera diferente la vida. También a partir de las teorías del desarrollo nos van a decir que nuestra edad sí determina el comportamiento o la felicidad que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con estadística descriptiva. En este momento, única y exclusivamente, a mí me interesa saber efectivamente cómo está conformada mi población. Entonces, quiero que observemos que, yo sé que esto ya lo saben, además es un repasito básico. En la parte superior vamos a tener una primera ventana que dice archivo. ¿Cuáles son las opciones que podemos hacer desde archivo? Pues prácticamente guardar los datos, cambiarlos, exportarlos y en algún momento imprimirlos. En la edición vamos a poder buscar datos muy específicos
El ver tiene que ver con si queremos una pantalla más grande, más pequeña. Los datos hace referencia al análisis ya de nuestra base propiamente. Transformar tiene que ver con esta posibilidad de hacer nuevas variables a partir de lo que yo tengo. Y tenemos, ahora sí, ya prácticamente lo que serían los análisis estadísticos. Y aquí tenemos los análisis estadísticos descriptivos. Sabemos que en estadística vamos a tener dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces aquí, en el primer elemento tenemos estadísticos descriptivos. Aquí obviamente vamos a tener lo que son las frecuencias, los datos literalmente descriptivos, exploración de algunos casos, esto que se conoce aquí como tablas cruzadas, es combinar dos variables, y bueno, aquí algunos gráficos. Vamos a iniciar, yo les decía, a mí me interesa saber, punto número 1, cómo está conformada mi población. Solamente tenemos dos variables, y en este caso las variables que yo tengo es la variable de sexo y la variable de escolaridad. Entonces, simplemente me voy a descriptivos, y en descriptivos voy a tomar la variable sexo, la variable edad, y también voy a tomar la variable escolaridad. De estas opciones, yo lo que voy a solicitar en este caso es la media aritmética. Puedo solicitar la desviación estándar, la varianza, el rango, pero a veces pedimos datos que en los hechos, yo les comento, a veces no sabemos interpretar. Entonces, con que me diese la media aritmética, la varianza es más que suficiente, y basta que yo le diga continuar, y lo hace realmente en un 2×3. Generalmente, cuando estamos presentando, en muchas ocasiones lo que pasa, digamos, ya sé que me van a decir, ¿y dónde está el análisis? Ah, bueno, es que lo abre en una nueva ventana, pero como estoy presentando, no se ve, y lo tengo acá. Entonces, en este momento, ya me da los indicadores y me dice, obviamente, cuáles son los casos que tengo. Yo tengo 337 casos, yo pensé que eran 330, pero son 337 casos. La edad mínima que yo tengo es de 13 años y, no, no es cierto, la edad mínima está aquí, es de 17, y la edad máxima es de 30. El rango es 13, es decir, la diferencia de 30 y 17 es igual a 13 años. Y aquí tenemos la escolaridad, que obviamente omití en este momento determinarla, pero ahorita lo hacemos. Entonces, esto lo hace en un 2×3, omisiones que yo cometí en el proceso. Voy a cerrar esta. Yo casi no acostumbro a guardar los resultados, les voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones, como lo mencionaba hace rato el doctor Cruz, a veces seccionamos las bases de datos. Podría ser que me interesaran nada más las mujeres y excluyo a todos los hombres. Entonces, esto es nada más lo que hice, y esto lo puedo volver a hacer en un 2×3. Entonces, yo generalmente no lo guardo. Ahorita que me pregunta, oye, ¿quieres guardar los resultados? Yo le digo no. ¿Y por qué no los voy a guardar? Por dos situaciones. Porque en la vista de variables yo no determiné a qué se refería cada caso. Entonces, aquí veo que sí está configurado las mujeres, los hombres, y con 9 se configuró aquellas personas que no definieron su género. Posteriormente, sí están primaria, secundaria, licenciatura, técnico, posgrado, y sin información. Entonces, una vez sabiendo que esto ya está, y aquí vamos a tener las opciones de respuesta para lo que son cada uno de los ítems. Entonces, como opciones de respuesta, nosotros tenemos nunca con valor 0, casi nunca con valor 1, 2 con rara vez, 3 con a veces, 4 con frecuencia, 5 casi siempre, 6 siempre, y en 9 quedó sin información, es decir, que la persona no contestó.
Yo generalmente, compañeros, no me gusta utilizar este tipo de escala Likert con tantos valores, porque a veces cuando aplicamos, los jóvenes no identifican el grado de diferencia entre rara vez y a veces. Entonces, para ellos de repente puede ser lo mismo poner un 2 o poner un 3. Y él, con frecuencia, casi siempre, y siempre, a veces se confunde mucho el casi siempre y el con frecuencia. Sin embargo, la escala previamente ya estaba estandarizada y trae todas estas opciones. Yo particularmente hubiera reducido a 3 valores muy particulares. Y ese es un criterio de investigador y hay que justificar por qué lo haces así. Yo hubiera dejado particularmente el nunca, algunas veces, y el siempre, porque obliga a la persona a asumir una postura. Entonces, en este caso, cuando tenemos todo esto, ¿qué tendríamos que considerar? Entonces, si recordamos las preguntas, me gusta mi vida, estoy satisfecho con mi vida es feliz, es maravillosa, estoy de buenas, etcétera, se supondría que a mayor valor, más satisfecho me encuentro yo con mi vida. Entonces regreso nuevamente entonces a analizar, y en analizar me voy a ir entonces a estadísticos descriptivos, y en estadísticos descriptivos, verificando que sí están todas mis opciones, ahora sí tomo el sexo, considero la edad y considero la escolaridad para ver cómo está determinada mi población. Entonces, en este caso, yo les decía, me interesa así la media, me interesa la moda, en términos de identificar los valores que más se repiten, y ya checamos el rango. El rango habíamos visto que estaba en 13 en cuanto a lo que son las edades. También de una vez yo puedo solicitar en los gráficos lo que son los gráficos de sectores. A mí particularmente me gustan más los gráficos circulares porque ya de entrada manejamos porcentajes. A veces hablar de 5 personas, 6 personas, no es lo más científico que podríamos decir, pero cuando yo ya lo planteo desde un porcentaje, eso hace como que la información sea más relevante. Entonces, yo solicito un gráfico circular y lo solicito con porcentajes. Le doy continuar y yo les decía que esto en un 2×3 lo tiende a hacer. Ya tenemos entonces el archivo, pero ahora sí me quedó mal, está tardándose un poquito, vamos a darle unos segunditos. Bueno, a veces porque pasa esto, porque se tardó más de lo que debería, porque le solicité los gráficos. Entonces, en hacer el gráfico, se tarda un poquito. Sin embargo, pues ya me da lo que yo requería. Ahora sí, me dice que mi población se conformó de 337 casos, de los cuales el 54.6% son mujeres, 45.4% son hombres, y en cuanto a las edades, se distribuye de manera muy diferente. Un 3% de 17, 16% 18, 11% 19 y así consecutivamente. La escolaridad, vamos a encontrar que el 99% está estudiando la licenciatura y solamente un 0.3% está cursando estudios de posgrado, y estos son los gráficos que habíamos comentado. A mí particularmente no me gustan estos. ¿Por qué no me gustan? Porque me parecía que de repente no son tan certeros. Generalmente yo lo que acostumbro a hacer es tomar la tabla, me la llevo a Excel y ahí solicito los gráficos. Sin embargo, recordando que el objetivo del diplomado es generar un artículo, en muchas ocasiones vamos a ser muy selectivos con el tipo de gráfico que vamos a utilizar. En muchas ocasiones nos van a dar una extensión máxima
de 5 hojas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en una sola tabla voy a presentar la mayoría de mi información, porque este gráfico me va a robar espacio y no me va a dar el tiempo para decir todo lo que tengo que decir en cuanto a la relevancia de lo que serían mis datos. Entonces, ya tengo aquí, de manera general, entonces estamos haciendo estadística descriptiva. Y también podría yo proceder a realizar la descripción de pregunta por pregunta. Pero y entonces la pregunta genérica, si consideramos que el objetivo de esta investigación es determinar el nivel de bienestar que tienen los jóvenes, aún no lo obtenemos. ¿Cómo se puede hacer esto? Voy a cerrar este apartado, no voy a guardar absolutamente nada. Y aquí es de las cosas que yo les consideraba en términos de decir, vamos a utilizar una variable que se considera como transformar. En transformar, yo puedo crear en este momento la variable genérica que se llama bienestar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a decir aquí en recodificar en distinta variable, voy a llevarme, obviamente, lo que sería esta variable, no, perdón, es calcular. Aquí vamos a calcular la variable. Mi variable se va a llamar bienestar. Y esta variable, bienestar, yo la tengo que definir como puntuación del bienestar. Aquí no tenemos problema en dejar espacios porque SPSS lo permite, es numérica, por supuesto, y le vamos a decir que continúe. ¿Cómo voy a calcular esta variable? Basta con que yo me lleve, puedo llevármelas todas o me la puedo llevar una por una. Me voy a ir por el camino largo, me llevo la primera variable, le digo, el valor de me gusta mi vida la vas a sumar con el valor de estoy satisfecho y también lo vas a sumar con mi vida es feliz y la vas a sumar también como mi vida es maravillosa y también la vas a sumar con estoy de buen humor siempre y también la vamos a sumar con soy una persona feliz. Casi para concluir, también vas a agregar mi vida me trae muchas satisfacciones, más disfruto de mi vida. Entonces, me la llevo y le digo simplemente que aceptar. Pude haberlas seleccionado todas y las hubiera pasado nada más con las variables y en medio tuve que haber puesto el signo de más. Entonces yo me fui por la más larga para que quede claro y simplemente le digo, realízalo. Aquí le digo que no guarde esto, pero si nosotros observamos, aquí ya tenemos la nueva variable que se llama bienestar. Es numérico, tiene decimales, no me interesan los decimales, los reduzco y aquí tengo entonces la puntuación del bienestar. Nos vamos a nuestra vista de datos y efectivamente ya va a aparecer nuestro nivel de bienestar. Y aquí tenemos esta puntuación y que la pregunta sería, pero ¿y qué significa esto? Ah, bueno, habíamos comentado que las preguntas estaban propuestas en un sentido positivo, que esto significaría que a mayor valor, mayor bienestar va a tener la persona. Y la verdad es que si nosotros empezamos a explorar la base de datos, hay casos donde tenemos 13, ¿no? Es decir, que si recordamos que el nunca vale 0 y el casi nunca vale 1, y algunas veces 2, diríamos, por ejemplo, que muy particularmente esta persona no tiene un buen nivel de bienestar, pero eso lo estoy diciendo nada más a ojo de buen cubero. Yo tengo que hacer un ajuste. Y estos ajustes, muchachos, los vamos a hacer casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, por una regla de 3. ¿Por qué por una regla de 3? Porque tenemos que identificar el número de preguntas que yo tengo. Y en este caso,
Si ustedes recuerdan, tenemos 8 reactivos. Cada uno de estos reactivos, el máximo valor que se puede tener, si se me olvidó, pues lo checo, el máximo valor que se puede obtener, en este caso es siempre. Sí, revisé que no tuviéramos el 9 de no existe información, porque si no nos sesgarían nuestros resultados. Entonces, si yo tengo 8 reactivos por el máximo valor, que es 6, entonces lo máximo que se puede obtener va a ser una multiplicación de 6 por 8, es igual a 48. Aquí simplemente le doy cancelar, porque quería yo recordar qué valores tenía. Entonces, tengo aquí mis valores, pero ¿y entonces ahora qué? Ah, bueno, aquí yo tengo entonces ya mi puntuación y sé que entonces mi máximo valor es 48. Bueno, la teoría de los ítems o la teoría de la construcción de los reactivos nos dice que generalmente nosotros tenemos que elaborar las escalas en términos precisamente de lo que son quintiles, es decir, dividir a nuestra población en 5 partes. Entonces, en este caso, si yo tengo que dividir 48 entre 5, estaríamos hablando que nos tocarían como de cerca de 9 punto y fracción. Puedo agregar un criterio. Igual, hay que tener cuidado nada más en cuanto a lo que son los criterios, porque a veces algunas investigaciones se sesgan, pero me es más fácil que trabajemos agregando simplemente el valor 50. Dijimos, lo máximo que se puede sacar es 48, pero si yo divido 48 entre 5, me va a dar fracciones. Y a veces en los hechos la gente no nos puede interpretar cuando decimos 18.5, 18.6. Entonces, a efectos de que estadísticamente sea más comprensible en este momento, yo voy a decir, ok, el máximo valor es 48, pero lo voy a dejar en 50 para que pueda ser dividido. Entonces, en este caso, nos vamos a transformar. Ahora sí, voy a decirle recodificación en distinta variable y voy a tomar la puntuación del bienestar. Entonces, esta se va a llamar niveles. Y abajo voy a completarlo perfectamente y sería nivel de bienestar, nivel de bienestar, vamos a ponerlo como psicológico. Sí me permite poner generalmente el acento, pero ahorita lo agrego. Entonces le digo cambiar y ahora me dice valores antiguos y nuevos. Recuerden que tenemos que dividir 50 entre 5. Entonces, ahora, valores antiguos y nuevos van a quedar de la siguiente manera. Nuestra primera división va a quedar de 0 a lo que sería 10. ¿Qué valor le vamos a asignar? Pues bueno, estaría en el rango 1. Nuestro siguiente rango sería de 11 a 20. Atribuyo el valor 2, lo añado. Después me voy a lo que sería 21 hasta 30. Vamos a añadirle el valor 3. De 31 a 40 vamos a otorgarle el valor 4. Y finalmente, de 41 hasta 50 vamos a otorgarle el valor 5. Le decimos añadir, le damos continuar y le damos aceptar. Cerramos esta hoja de salida, que no lo guarde ahí, y aquí tenemos ahora entonces los niveles. Bueno, maestra, ¿pero y qué significa eso? Ah, pues significa el nivel de bienestar. ¿Dónde lo tengo que definir? Yo lo tengo que definir aquí, en lo que son los valores. Entonces, si el sujeto tuvo, bueno, la persona, si la persona tuvo de 0 a 10, el valor que está obteniendo interpretado
sería como sin bienestar. Lo añadimos. Después, si el sujeto obtuvo de 11 a 21, recuerden que quedó con el nivel 2 y podríamos decir que tiene un bajo nivel de bienestar. Entonces la etiqueta sería así: bajo nivel de bienestar. Lo añadimos. Después vendría el valor 3, que representa de 21 puntos a 30, tendría un nivel medio de bienestar. Lo añadimos. Después vendría el valor 4, que sería un buen nivel de bienestar. Lo añadimos. Y el valor 5 va a ser para todas aquellas personas que tienen un nivel de bienestar alto. Entonces sería nivel alto de bienestar. Lo añadimos, le damos a aceptar y obviamente aquí sí le damos guardar. Cierro esto y ahora sí estoy intrigada, ¿no? No he analizado la base, de hecho la estoy construyendo a la par con ustedes y en este caso quiero saber, ¿esta población tiene un buen nivel de bienestar? Vamos a identificarlo, nos vamos entonces nuevamente a estadística descriptiva nada más, nos vamos a analizar y en analizar vamos a identificar lo que son los descriptivos. Regresamos estos que por el momento no me interesan, los puedo seleccionar todos juntos, es un Shift, los regreso y me voy aquí a lo que sería el nivel de bienestar. Perdón, este no es, me estoy equivocando, no es en descriptivos, analizar, nos vamos a descriptivos, nos vamos a frecuencias. Regreso estos 3, y quedamos que no quiero, y en frecuencias, ahora sí, voy a tomar el nivel de bienestar. Aquí en estadísticos simplemente voy a pedir la media aritmética, la moda, le doy continuar, y del gráfico voy a solicitar única y exclusivamente el mismo que ya había hecho. Si se dan cuenta, como yo había hecho una primera elección, la sigue considerando. Entonces, tomamos gráficas circulares en porcentaje y le doy continuar. Simplemente le doy a aceptar y pues ya me dice qué pasó con mi población y me dice que el 2.7% de la población vive sin bienestar. El 12.8 tiene un nivel bajo de bienestar, 17.8 tiene un nivel medio de bienestar, el 30.3% tiene un buen nivel de bienestar y el 36.6 tiene un nivel alto de bienestar. Yo soy bien buena onda y quiero pensar que si sumo el 30.3 más el 36.5, podríamos decir que entre paréntesis el 66% de la población tiene niveles pertinentes de bienestar, se quiere, se acepta, se valora. Sin embargo, si vemos por el contrario, estaríamos diciendo que un 43% tiene áreas de oportunidad en cuanto al tipo de bienestar que está obteniendo. Entonces, suena que es poquito, pero la verdad es que no. Estamos hablando que es un 43% de la población, por lo que podemos decir específicamente que tenemos algunos problemas en cuanto a los participantes. Y en este caso, que es una población universitaria, claro que el bienestar impacta, ¿no? Porque es una persona que no se siente valiosa, que no se siente importante, que no se considera feliz. Entonces tenemos muchísimas cosas que trabajar con estos jóvenes. Ahora, aquí yo podría empezar a hacer un primer análisis inferencial. Me interesaría identificar si existe diferencias
en el bienestar considerando el género, es decir, hombres o mujeres, y podría pasar a hacerlo. Sin embargo, compañeros, en este primer apartado, ¿tenemos alguna duda, pregunta, maestra Estela? Sí, bueno, yo tengo una duda. De hecho, es la primera vez que veo este tipo de programa. Lo había escuchado, pero no lo había visto hasta ahorita. Y la pregunta, maestra, ¿a dónde lo obtengo? ¿A dónde lo adquiero? No se preocupe, SPSS tiene la opción de evadir impuestos y los mexicanos somos bien creativos. Entonces, nada, es cuestión de que en un ratito más yo le comparta el hipervínculo, bueno, más bien le comparto el programa y aparte de compartirle el programa, le voy a compartir un tutorial para que usted lo pueda instalar. Hay que seguirlo paso a paso. No es difícil, obviamente solamente seguir las instrucciones y usted lo puede instalar. Y sí es importante que lo tengamos, yo platicaba desde la mañana, porque a veces escuchar la clase es bien bonita, pero cuando yo no lo puedo replicar, es donde está el problema, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando ustedes empiezan a querer investigar, de las primeras cosas es sí tener los elementos básicos, ¿no? Desde tener internet, tener la paquetería, entonces no se preocupe, déjenme, veo si tenemos habilitado el chat. Y otra pregunta, maestra. Entonces, Vale. haga de cuenta que en la práctica, como usted bien dice, todos estos, o sea, mis preguntas, así como usted hizo sus preguntas que usted señaló y sus respuestas, todo eso lo tengo que capturar. O más bien, ya lo tengo, por ejemplo, en Excel y lo paso entonces a esta aplicación para entonces ya poder manipular todos los datos. Me imagino que así ha de funcionar para ya tener obviamente las bases y empezar a cruzar datos y empezar a, obviamente, a practicar, ¿no? Sí, por supuesto, Estela. Sí puede ser así, cortamos y pegamos desde Excel, pero Excel también tiene su propio análisis estadístico. De hecho, en el pasado, que sí era muy difícil craquear la licencia del SPS, me gustaba trabajar con Excel. De hecho, si nosotros nos vamos aquí, vamos a encontrar en datos, aquí se encuentra en la parte superior, lo que hace referencia a lo que es el análisis de datos. Y entonces tenemos análisis de varianza de 2 factores, con una sola muestra por grupo, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, y todas las pruebas, prueba T, etcétera. No tiene pruebas no paramétricas como el SPS, pero también se puede trabajar algunos elementos desde aquí. Ya ve que yo le decía que hay gráficos que corto de, bueno, las tablas de las hojas de salida y me las traigo hacia este lado porque me parece que te dan mejores elementos. Entonces, si en algún momento fuese imposible instalar el programa, también podemos hacerlo desde Excel. Va a ser un poquitito más largo, nos va a llevar más tiempo, pero también se puede. Por supuesto que se puede trabajar desde aquí. De hecho, si le hiciéramos al revés, aquí en términos generales, se puede hacer exactamente igual. Dame un segundito. Estamos aquí en mi vista de datos. Y obviamente aquí teníamos nuestros sujetos, las edades y demás cosas. Si yo lo hiciera... O usted, maestra, perdón, a usted, maestra, puso primero entonces sus datos, o sea, sus datos los vació acá en este primer programa. Ya no hizo lo otro de Excel, sino que directamente usted lo bajó acá en SPS. Quiero No, pensar. no, de hecho no. Ajá. ¿Cómo estamos Utilizó haciendo entonces Excel. investigación en pospandemia? Ajá. Generalmente nosotros estamos haciendo investigación con las siguientes situaciones. Me estoy permitiendo presentarle mi Drive. Muchos de los formularios, los instrumentos, los estamos aplicando, obviamente, a partir de lo que son encuestas. Entonces, déjame darle en formulario, psicopatología, frases. Este,
Bueno, por ejemplo, este que es de bienestar psicológico. Este es un cuestionario que tenemos aplicado a través de Forms. Aquí, por ejemplo, son menos participantes. En estos participantes solamente tuvimos 73 sujetos. Aquí, mire, era lo que le quería yo mostrar. Aquí se puede generar la hoja de cálculo. Y entonces, aquí ya me aparece todo, ¿no? La edad, el nombre, la escolaridad, si trabaja o no, y todas y cada una de las preguntas que venían en mi instrumento, ¿no? Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento, cómo me ha resultado y todo lo que es el instrumento. Aquí están. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente, en este caso, le doy descargar, descargo en Excel, voy a cancelar porque está haciendo cosas que no le pedí, descargo, mire, y aquí está la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente limpiar mi base de datos. A veces, cuando pedimos cosas, no somos muy claros, entonces aquí le solicitamos la edad al participante y aquí puso nada más el número, 17, 16, 16, pero mire, aquí hay un 16 años, 18 años, entonces yo tengo que eliminar la palabra años. Y lo puedo hacer muy sencillo, son creo que 4 casos los que yo estoy viendo, pero lo puedo hacer de 2 maneras. Puedo darle reemplazar, y aquí busco la palabra años, y en reemplazar no le pongo nada. Entonces, que me reemplace todos. Mire, eran 9 casos, le doy a aceptar, cierro y guardo. Entonces, no, primero generalmente descargo mi base de datos de la red, la limpio, y entonces sí ya procedo a hacer las demás cosas. Mire, por ejemplo, aquí, me dice segundo de preparatoria, preparatoria, segundo de preparatoria, cuarto semestre de preparatoria. Tengo que homogenizar, tengo que identificar varias cosas, pero generalmente casi siempre trabajamos primero en Excel y ya de Excel me lo llevo a SPSS. Ok, pero como usted dice, también acá lo que le funcionó bastante fue lo de los formularios de Google para Así ya es. tener toda la información y ya nada más pues irla limpiando, irla puliendo cuando pues el estudiante en este caso pone, por ejemplo, ahí 16 años, cuando pues era como que innecesario ya poner los años, ¿no? Y entonces ya nada más es ir limpiando y ya después, como usted bien dice, ya pasarla a la otra aplicación. Así es. Por ejemplo, aquí en integrantes de la familia, pone 5 y acá pone padre, madre, 2 hermanos y yo. Entonces seríamos 5, ¿no? Entonces sí, este tipo de detallitos hay que irlos modificando y una vez que ya quedó la base perfecta, nos las llevaríamos entonces al SPSS. ¿Sobre qué temática está trabajando usted, maestra? Yo ahorita estoy haciendo uno sobre hábitos de estudio, pero sobre hábitos de estudio, la percepción de los hábitos de estudio en unos estudiantes de psicología. Pero acá el detalle es que yo apliqué un instrumento que es una entrevista. Entonces esa también es otra pregunta que yo tengo, maestra. ¿Este programa nada más sirve para pura cuestión cuantitativa o también puede funcionarnos para una cuestión cualitativa? Bueno, SPS trabaja nada más cuantitativamente. Sería el Atlas T el que corresponde a la aplicación, pero va a depender mucho de la codificación de datos que usted tenga en la entrevista. Es decir, en muchas ocasiones, a lo mejor a usted le interesa los procesos, más que en sí lo que son los hábitos, ¿no? Porque generalmente para evaluar hábitos vamos a tener el ACRA, vamos a tener muchísimos instrumentos, pero usted está más interesada en cómo se desarrollan, entiendo, los hábitos de estudio, por eso aplicó una entrevista. Sin embargo, yo creo que sería cuestión de ver las preguntas y podríamos generar categorías. En este caso, acorde a las opciones de respuesta, yo podría decir, bueno, en la pregunta tomo apuntes y me echa mi rollo mareador de que algunas veces depende de la materia, porque bla, 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 bla. Bueno, esa respuesta se tiene que reducir
algunas veces. Alguien más me pudo haber dicho siempre porque considero que es importante, bla, bla. Yo puedo entonces armar 3 opciones de respuesta genéricas. El que no toma apuntes algunas veces y siempre. Y ya la interpretación vendría, ¿no? El 85% de la población toma apuntes toda vez que considera que es importante, y nos vamos a los testimonios, ¿no? Es importante porque el informante H25 refiere que, y ya todo lo que dice. Entonces, se puede. Podemos hacer ese doble procesamiento, porque nos interesa en una investigación, por supuesto que nos interesa tanto lo cuanti como lo cualitativo. Ok. Sí, y bueno, eso se podría hacer. Yo generalmente lo que trabajo con los jóvenes es eso, tratar de identificar, de reducir lo que se pueda a aspectos cuantitativos, y los testimonios más relevantes, más representativos, pues obviamente presentarlos. Entonces, esa sería la situación de manera general. Entonces, con usted tendríamos que partir de que no hay un conocimiento del programa. Entonces, en breve yo me comprometo a mandarle el hipervínculo y no sé, Perdón, maestra, yo le por quisiera dejar ejemplo, hasta aquí. Yo le quisiera dejar hasta sí, aquí. perdón, maestra, Ujú. sí, Sí, dígame. tengo ahí una duda. Ahí, por ejemplo, que usted destaca ya en Excel, ¿cómo le hace entonces para pasarlos al programita? ¿En qué Bueno, opción bastaría que yo le guardara. pone? Yo lo voy a Ajá, guardar así, tal cual, mire. Archivo, voy a guardar como, y como está muy largote aquí el título, yo generalmente, para que no me complique la existencia, porque a veces se nos olvida cómo le pusimos a los archivos, generalmente le pongo la palabra clave y la fecha. Entonces, en este caso, sería bienestar, y le pongo la fecha, que particularmente hoy estaríamos al 07 del 7 del 2022. Lo guardo así y voy a prestar atención a dónde lo estoy guardando. Lo voy a dejar en descargas. Le doy guardar. Una vez que ya lo tengo guardado, aquí cierro. Me voy aquí a lo que sería el SPSS. Le doy en archivo. Le doy a abrir. Le voy a decir que abra los datos. Y voy a cambiar la terminación, porque la terminación estaba en Excel. Y obviamente yo sé que tengo mi archivo en descargas. Entonces, en descargas, aquí está. Bienestar 070722. Le doy abrir, y entonces empieza a leerlo. Le doy a aceptar. Y aquí está ya mi base de datos, mira. ok. Entonces no tiene como tanto problema. Son compatibles. SPS ha ajustado muchísimas funciones, porque en el pasado no lo hacía, ¿eh? En el pasado sí teníamos que cortar y pegar, pero ahora de hecho me evita que yo esté capturando las preguntas. Miren, aquí ya están arriba. Me siento bien cuando pienso en el pasado. Mis objetivos en la vida me hacen sentir satisfecho, y así podríamos continuarle entonces y empezar con el nuevo análisis descriptivo de esta base muy en particular. Entonces, ¿alguna otra duda, maestra, que usted tuviera al momento? No, pues básicamente es eso de manera general, porque como usted dice, pues al final es la práctica y eso es bien cierto, ¿no? O sea, cuando nos presentan una aplicación, pues todo es así maravilloso y ya el detalle es cuando uno efectivamente la aplica, pero como usted bien dice, ahí también usted nos va a pasar un tutorial, bueno, tiene un tutorial para irle siguiendo y no perderle el hilo para poder, pues manejar y al final pues es la práctica, no hay más. Sí, por supuesto. Todo es práctica. Entonces, por el momento le dejaríamos así. Me queda nuevamente una duda, maestro Cruz, porque quería subir